Poco antes de las 20 horas del 4 de julio de 2011, Federico le ayudó a subir el equipaje, guardaron parte en el baúl y despidió a su hija María del Carmen. Fue la última vez que la vio con vida. 3 años después, él murió buscándola. Anteayer, el fiscal Villalba, el fiscal federal Julio Villalba, imputó finalmente a Héctor Romero, de 71 años, de, palabras textuales, haber asesinado a María Cash. El caso se hizo muy conocido porque, si bien en su principio, un año 2011 bastante tumultuoso venía siendo, las francesas, el crimen que resultó, según la justicia, ser un suicidio de las chicas del barrio San Carlos, y la desaparición de una joven, María Cash, de 29 años. Tal como dijimos al comienzo, había partido de la terminal de ómnibus de Retiro. Ella vivía con sus papis en el barrio porteño de Constitución y había salido precisamente el 4 de julio en un ómnibus desde la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, hacia San Salvador de Jujuy. Resulta que el viaje es directo, no hay necesidad de hacer ningún transbordo. Sin embargo, hubo muchas peripecias, que luego vamos a apuntar cuáles fueron, pero básicamente se sintió insegura. María se sintió insegura y terminó haciendo dedo en el paraje Aunor, supuestamente para dirigirse a San Salvador de Jujuy. Iba ahí porque tenía trabajo. Ella, diseñadora textil o diseñadora de moda, o sea, tenía trabajo, tenía una profesión y un lugar al cual dirigirse. Una chica muy joven, talentosa, creativa, muy bonita y muy papera. Así como su papá, bueno, era la preferida, era la única hija. También hijos varones, pero la única hija mujer. Y se sabe que hay una predilección, un lazo muy particular entre el papá y la nena, era su nena. Aquella vez, en la terminal obviamente, que solamente se dijeron estar llamándose en cada vez que el ómnibus parase, que iba a ser durante la noche, estar hablándose, bueno, estoy en tal parte, y obviamente llegar a San Salvador de Jujuy, comunicarse, ubicarse y contar cómo se estaba. Llamar por teléfono ya existía, obviamente, el celular, pero no con la tecnología que existe ahora. O sea, era mucho más eficiente hablarse por teléfono. De celular a celular, pero por teléfono. Lo único que se supo es que habló con su mamá, diciendo que se había bajado en Tucumán porque notó miradas extrañas. Ella se sentía perseguida. Ya había tenido algunas ocasiones de acoso y tenía miedo. Luego, haciendo dedo, dicen que es una situación exponerse muy vulnerable a hacer dedo. Sin embargo, son miles las personas que viajan haciendo dedo, la mayoría por turismo, como mochileros, y nada les sucede. En este caso, sucedió que no se supo más nada de María Cash.
La última persona que la vio, según el testimonio de aquella época, fue este camionero, en aquel momento de 60 años, 59 años, Héctor Romero, salteño, que dijo que la había notado confundida, perdida, incluso deslizó que podría haber estado borracha. En muchas ocasiones se habló de que María Cash había sido víctima de la trata de personas también, incluso de que podía ser debido a sus adicciones haberse perdido. Y esto no se comprobó. Ni la trata de personas y mucho menos supuestas adicciones. Como dijimos, vivía con sus padres en el barrio porteño de Constitución. Se le creyó a Héctor Romero. Estamos hablando de hace 13 años. Y las últimas imágenes, precisamente en el paraje Aunor. Y estaba sola. Había viajado sola. Pero en esa ocasión solamente tenía un pequeño bolsito, cuando es que había viajado con mochila, bolso, una gran valija, llevando mucha ropa, que era muestra de las cosas que hacía, de las prendas que hacía. No vendía ropa de otras marcas, sino que ella ofrecía sus propios diseños, sumamente creativa y muy innovadora con respecto a las prendas, y precisamente un estilo, un mix entre el estilo andino, un toque hindú, hippie, era una mezcla. Y esa mixtura había logrado captar la atención en Jujuy, porque a Jujuy también llega mucha gente buscando ese toque autóctono, turistas que llegan de todo el mundo, y entonces ahí había logrado ese éxito. También había trabajado en Buenos Aires. En esa valija llevaba esa ropa, y caminando en el paraje Aunor no tenía nada de eso. O sea que o había desaparecido, o también otras versiones dicen que ella la había dejado en otro lugar porque no podía salir de este lugar entre Tucumán y el ingreso a la ciudad de Salta. El último lugar en donde la habría levantado el camionero fue en la rotonda de Güemes o Torsalito, y la habría dejado, según el testimonio de él, en la gruta de la difunta Correa, sobre la ruta nacional 34, o sea, en el extremo opuesto prácticamente. En su momento fue querellante, representante legal de la familia, Pedro García Castiela, el entonces abogado personal de la familia, Pedro García Castiela. Hoy es el procurador, el titular del Ministerio Público Fiscal. Le hicimos entrevistas y se narraba que él narró, que tenía mucha importancia seguir las pistas a partir del testimonio del camionero. Pasaron los años, él asumió la función pública. En estos momentos el abogado es Víctor Barone, el abogado. Y él es quien, en comunicación, con el juez federal Julio Villalba, fue que el caso tomó otra dimensión. Primero es que salió de la órbita provincial. Cuando hubo sospechas de trata de personas, de secuestro, pasó ya a la justicia federal. Y el fiscal Villalba, hace poco, menos de una semana, declaró de que el caso se reabría. Luego de 13 años, cuando prácticamente no se pensaba que ya estaba sepultado en el olvido el caso.
paradójico, pero hace un mes la familia de María Cash, recibió dos llamados telefónicos procedentes de Salta y de una mujer diciendo que tenían que investigar nuevamente al camionero Héctor Romero. Precisamente el juez Julio Villalba fue quien apuntó contra el camionero. Anteayer se reunió ya no como testigo, no en una declaración como para dar un testimonio, una declaración testimonial, sino una declaración indagatoria. Esto es acusado. Se encontraban ante él la jueza federal Mariela Jiménez, juzgado federal de garantía número 2, y el abogado defensor Fernando Díaz llegó tarde. En ese momento, Héctor Romero decidió no declarar. Fue un cuarto intermedio, esperando la llegada del defensor. Cuando llegó le dijo que testimonie, se declaró inocente. Sin embargo, el fiscal Julio Villalba, contradicciones en sus diferentes declaraciones, hizo 7, todas contradictorias. Por eso, fiscal Villalba dice, la levantó, no sabemos qué es lo que pudo suceder y él la asesinó. Trece años pasaron. A los 3 años, el 28 de abril, era la noche del 28 de abril, en la Ruta Nacional 152 en La Pampa, el Peugeot 307 que conducía Federico Cash chocó frontalmente con un Renault Clio en el que viajaba una familia. Federico Cash, de 71 años, murió en el acto. Viajaba solo. En el asiento del acompañante y en el asiento trasero y en el baúl estaba lleno de folletos de su hija María Cash. El hombre recorría todo el país buscando a su hija. Juan Carr, de la Fundación Argentina Solidaria, dijo, fue un mártir buscando a su hijo. Federico murió buscando a su hija María.